Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahora en el párrafo sexto, el Catecismo da un paso más en el tema de la profesión de fe, en el credo. Y ahora nos presenta en estos 25 números el tema del hombre. Ahora estamos en el apartado cuarto, del número 374 al 379, para desarrollar el tema que tiene como título El hombre en el paraíso. Número 374 del Catecismo dice: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Número precioso este que nos presenta esta mañana el Catecismo, ¿no? El primer hombre se refiere a Adán y a Eva, como la Iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura siempre nos ha enseñado, ¿no? Afirmamos que ese primer ser humano, y no nos estamos refiriendo ahora al varón o a la hembra, sino al ser humano, esa primera familia, porque Dios nos constituyó en familia, hombre y mujer. Esa primera familia supone una intervención nueva de Dios en la creación, porque Dios ha creado el alma y Dios ha infundido el alma en ese cuerpo que ha sido colaborado por los padres. Por eso es que no es correcto decir que el hombre proviene por evolución del mono, ¿no? Del chango. Lo que sería correcto decir es que posiblemente, el cuerpo del hombre podría provenir por evolución del mono, del chango, pero no el hombre. Porque es que el hombre es una composición no solo de cuerpo, sino también de alma, y esa alma no evoluciona. Esa alma es una creación directa y perfecta de Dios. No hay una evolución en el alma, sí en el cuerpo. Por lo tanto, podríamos tomar una parte en esta teoría de la evolución, si es que fuera así. El hombre, en aquel primer estadio de existencia, como nos dice la Sagrada Escritura, que es el paraíso terrenal, nos podemos fijar que la forma que tiene la Iglesia de hablar de ese paraíso terrenal es mucho más profunda de un simple y mero lugar físico. En realidad, queridos amigos, el paraíso es el estado en el que estaban, ese estado de gracia, de no haber pecado, en ese estado de amistad con Dios. A eso es a lo que le llamamos paraíso. Lo maravilloso de paraíso no es que dentro de sus límites se viviera bien y fuera de sus límites se viviera mal, no. Lo maravilloso del paraíso es la vida sin pecado, en amistad con Dios. Eso es el paraíso. El paraíso es la condición que tiene el hombre sin pecado. Y eso es maravilloso. Esto es muy importante entenderlo, porque es que el Catecismo no dice nada del paraíso como lugar, como nación o como tierra o como terreno, aunque históricamente se cree, ¿no?, que el paraíso estaba allá en Mesopotamia, en Irak, en el lugar de los dos ríos, en el Tigris y el Éufrates, en la ciudad que hoy de hecho se llama Edidú. Lo que nos dice el Catecismo es que en ese estado
en el que el hombre estaba, en esa creación que vio Dios que era buena, porque había salido de sus manos y participaba de su bondad. En el caso del hombre era distinto, era mucho más que eso, porque dice, el hombre fue constituido en la amistad con el Creador. Es decir, Adán y Eva habían sido elevados, introducidos a una amistad con el Creador muy grande, que además en los textos bíblicos se refleja como esa capacidad que tenía Adán y Eva de hablar con Yahvé. En esa terminología con la que nos habla el libro del Génesis, Adán y Eva hablaban con Yahvé, Dios, que se paseaba por el paraíso y hablaba con ellos. Es una imagen preciosa que nos presenta la Sagrada Escritura para nosotros entender que ellos estaban constituidos en la amistad con Dios. Ese estar constituidos en la amistad con Dios, de eso se derivan consecuencias muy concretas, muy interesantes. La primera de ellas es el sentirnos interiormente fracturados al romper la amistad con Yahvé. Adán y Eva tenían una gran armonía con ellos mismos. Y una consecuencia del pecado fue fracturar la armonía conmigo mismo. Ellos tenían una gran armonía interior y además tenían una gran armonía exterior con la creación. Una de las cosas que sentimos en nuestro pecado es sentirnos interiormente fracturados. El pecado hace que perdamos esa intimidad con Dios. Y de eso se derivan situaciones dramáticas fuertes en nuestra vida. Lo que perdió Adán y Eva con el pecado fue esa gran armonía con ellos mismos y con la creación. Por eso es que la transformación del mundo después del pecado original supone sangre, supone sudor, supone trabajo, supone lágrimas. El mundo nos resulta hostil. Pensemos, queridos amigos, en esos primeros hombres, ¿no? Esos cavernícolas. ¿Cómo serían las heladas? ¿Cómo pasarían de frío? ¿Cómo serían las pestes? ¿Cómo sería la defensa ante las fieras, ante las glaciaciones, ante los cambios? Todo eso sucedió después del pecado, antes no. Antes el hombre vivía en armonía con Dios y entre ellos mismos. Así Dios había creado. Ese era el plan primero. Ese era el proyecto original de Dios, una total armonía. Fijémonos bien cómo lo expresa este número del catecismo. Amistad y armonía que son superados por la gloria de la nueva creación en Cristo, solamente. Lo único que puede superar el paraíso es el cielo. El cielo supera infinitamente el paraíso. Y nos preguntamos, ¿qué diferencia puede haber entre el cielo y el paraíso? Y la diferencia puede ser que después de haber sido redimidos por Cristo, todavía hemos sido introducidos en esa participación de intimidad con Dios de una manera mucho más íntima. Porque es que Jesucristo nos introduce es en la filiación divina, es decir, nos hace hijos del Padre. Adán y Eva tenían una gran amistad con Dios, pero no habían sido introducidos, elevados a esa condición de filiación divina en Cristo como nosotros lo hemos sido. Por lo tanto, si grande era la amistad de Adán y Eva en el paraíso con Dios, imagínate cómo será la nuestra en Cristo. Por lo tanto, hay algo que supera el paraíso y es el cielo. Algunas veces el hombre se dedica
a suspirar por paraísos, ¿no? Y busca paraísos terrenales. Y tenemos que decirle a ese hombre que vive buscando paraísos terrenales: oye, no mires para atrás, mira al cielo. Allá en mi rancho, a las grandes haciendas le ponían de nombre paraíso. Con esos nombres querían los dueños expresar que una vez que uno cruzaba esas puertas, entraba al paraíso, iba a encontrar el paraíso terrenal. Y claro, adentro de estos lugares se encontraba todo tipo de atracciones donde las personas podían pasar momentos muy agradables, pero eso es terrenal. Ya se murieron todos estos grandes terratenientes y de eso no quedó nada. Hay que decirles: oye, no mires para atrás, mira al cielo. Por lo tanto, queridos amigos, no busques paraísos que ya se han ido. Busca el cielo que está a tu alcance. Busca el cielo que se te está ofreciendo. El cielo, querido amigo, es la gran respuesta que Dios tuvo a ese gran desastre que fue el pecado del hombre. Esto es importante tenerlo presente. El hombre falla y Dios, su respuesta es el cielo. Continúa el catecismo diciendo en el número 375: la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Muy interesante este número que nos presenta el catecismo, donde la Iglesia comienza a explicar qué estado era ese de Adán y Eva. ¿Qué tipo de relación tenía Adán y Eva con Dios? ¿Qué tipo de relación tenía con Dios antes del pecado original? Y la Iglesia, en medio de las herejías, en el Concilio de Trento, en el año 1546, la Iglesia afirma lo siguiente: si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en la que había sido establecido, y que por la ofensa de este pecado incurrió en la cólera e indignación de Dios, y en consecuencia la muerte con la que Dios le había amenazado antes, y con la muerte en el cautiverio, con el poder de aquel que desde entonces tiene el poder del imperio de la muerte, y que por aquella ofensa resultante del pecado, Adán entero en su cuerpo y en su alma se vio cambiado en estado peor, sea anatema. Aquí lo que está contestando el Concilio de Trento es a las herejías del momento en torno al tema del pecado original. Pero lo que nos interesa propiamente rescatar de esta contestación del concilio en este punto del catecismo no es tanto el contexto de lo que el concilio responde, sino lo que está afirmando al responder. Primero, afirma que el hombre está constituido en un estado de santidad y de justicia. Adán y Eva eran santos, siendo santos eran felices. Qué tan bonito esto, ¿no? Esa santidad, esa amistad, esa armonía es la que pierden por el pecado. Dejan de ser santos y entran en esclavitud. Como si Satanás empezara a tener sobre ellos un poderío, un señorío. Antes del pecado original ellos estaban preservados del influjo de Satanás,
porque no tenía influjo sobre ellos. Pero por el pecado original, ellos le abren la puerta a Satanás y entonces él ya va a tener la capacidad de influir sobre ellos. Por lo tanto, antes del pecado, había un estado de gracia, de amistad con Dios, de intimidad con Dios. Y este es el gran daño que el pecado original va a causar en nosotros. Continúa el catecismo en el número 376 diciendo: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la amistad divina, el hombre no había de morir, ni de sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituida el estado llamado justicia original. Fijémonos cómo el catecismo da un paso más, en que suponía ese estado que llamamos el paraíso terrenal. Todas las dimensiones del hombre estaban fortalecidas. Es decir, ese estar en amistad con Dios, ese vivir en armonía interior, afectaba a todo. De la misma manera que cuando estamos en pecado, el pecado afecta todo. Cuando estamos en pecado, no es algo que vaya mal. No. Todo va mal. Todo está afectado. Porque estar en enemistad con Dios supone estar en guerra con nosotros mismos. Estar en guerra con todo lo que nos rodea. Por eso se dice que el pecado me afecta a mí, pero afecta también al que está a mi lado. Afecta a mi sociedad, afecta a todo. Bueno, al revés también. Todas las dimensiones del hombre, por estar en amistad con Dios, están fortalecidas. Cuando estamos en gracia, estamos fortalecidos. Por estar en amistad con Dios estaban irradiadas lo físico y lo metafísico, el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, en el plan primero de Dios, el hombre no debía morir. En el plan primero de Dios estaba que el hombre viviera para siempre en el paraíso. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Bueno, más claro no se lo pudo haber dicho Dios. Pero ese no era su plan primero. Su plan primero era que el hombre no muriera. La tradición de la Iglesia Católica, a través de sus diversos concilios, ha interpretado que la muerte física se introdujo por la influencia del pecado en nosotros. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran muerto. Génesis 3:1-3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Si Adán y Eva no hubieran pecado, tampoco hubiera sufrimiento. Génesis 3:13-16. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer,
y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Veamos aquí, por ejemplo, queridos amigos, cómo el machismo, ¿no? Esa imposición del fuerte sobre el débil que padece la humanidad, no es algo querido por Dios. Es una consecuencia del pecado original. Toda esa lujuria que se vive es consecuencia del pecado original. Fíjese cómo dice: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Machismo total. Pero el paraíso no era así. En el paraíso no era así. Ahí vivían en armonía. En el paraíso antes del pecado, Adán y Eva vivían en armonía, y esa armonía era complementariedad, no aprovecharse uno del otro, no apetecer uno al otro, sino complementarse. Pero donde no hay gracia, queridos amigos, el otro me estorba. Es muy difícil vivir en armonía cuando no se vive en gracia, porque te tienes que quitar tú para que yo pueda brillar. Tienes que hacerte a un lado para que yo pueda. Cuando no hay gracia, solo estamos buscándonos a nosotros mismos. En el paraíso, el éxito de uno no era problema para el otro. En nuestra sociedad, el éxito de uno genera la envidia más grande que pueda existir en el otro. Y tengo que hacer todo lo posible por quitarlo, por borrarlo, por blasfemar de él, por hablar mal, por desprestigiar. En el paraíso no era así. En el paraíso el éxito de uno no era problema para el otro, porque existía esa complementariedad, no competitividad. En el paraíso no se competía uno con el otro a ver quién es el que lo hace mejor, sino que se complementaba lo que tú haces y lo que yo hago para poder seguir adelante en esta obra de administradores de la creación. Hoy día no. Ya no somos administradores, sino que parecemos destructores de la creación. Y empezamos por destruirnos unos a los otros, y después destruimos todo lo demás. Destruimos la fama de las personas, destruimos la identidad de las personas, pero también destruimos la selva, destruimos los mares, destruimos los ríos, destruimos todo. Qué poco paraíso vivimos hoy día. Qué poco paraíso. Continúa el Catecismo número 377 diciendo que el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Número muy, pero muy profundo, muy interesante. Fijémonos cómo el catecismo inicia diciendo: el hombre dominaba el mundo, pero partiendo del dominio de sí mismo. Justamente todo lo contrario de lo que sucede hoy, ¿no? Que por no estar bajo la gracia de Jesucristo, pretendemos dominar el mundo sin haber gobernado primero nuestra propia casa. Si tú no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo vas a pretender gobernar el mundo? Ese gobierno del mundo es un completo desastre.
cada vez preguntamos a uno y a otro de nuestros jovencitos, por ejemplo, oye, ¿a ti qué te gustaría ser en el futuro? Y la respuesta del 90% es yo no sé. Yo no sé. Y parecería que hoy día la respuesta de todo es un yo no sé. Hoy día ya nadie sabe nada. Y podemos decir que hoy vemos cómo sí se puede gobernar el mundo. Pero fíjate bien, eso de gobernar no tiene nada. Más bien, lo que sucede hoy día es un dominar. Lo que sucede hoy día, bajo este gobernar, es un aplastar. Porque uno suele proyectar su drama interior en todo lo que hace. Y si yo no soy capaz de mostrar un dominio de mí mismo, un señorío dentro de mi propia vida, pues entonces estoy en problemas y tengo que aplastar. Fíjese bien, incluso en la política, ¿no? Los países fuertes aplastan a los países débiles, se los comen enteritos, los embargan, les compran sus bienes para revendérselos más caros, ¿no? En México compramos el maíz y les vendemos maíz. Y uno dice, ¿pero cómo es posible eso? Pues sí, así tal cual. Les compramos el petróleo y les vendemos después gasolina. No, pero ¿cómo es posible esto? Pues así. El grande se come el pequeño. Porque esta manera de gobernar en medio del pecado es una manera de gobernar dominando, aplastando. Así no fue el paraíso. Cuando un gobernante no es dueño de sí mismo, se vuelve un dictador, porque todas sus carencias las oculta dentro del poder que tiene en sus manos mal usado y se convierte en un dictador. Y para mantenerse en la cabeza del gobierno, es capaz de hacer lo que sea, matar a quien sea, expulsar a quien sea, cerrar lo que sea, expropiar lo que sea. Esto lo vemos en cada país en el mundo. Dice el catecismo, en el paraíso, Adán y Eva sí dominaban el mundo, sí eran señores, pero comenzaron por ellos. Comenzaron por tener una armonía interior y después una armonía exterior entre ellos. Hoy día vemos muchas personas que dominan muchas cosas. Dominamos trabajos, dominamos máquinas, pero no somos dueños de nosotros mismos. Somos muy exitosos en nuestro trabajo, pero vivimos amargados, vivimos estresados, vivimos iracundos. Y es que, claro, domina la máquina, pero no domina el corazón. Domina unas cuantas personas a su alrededor que están bajo su autoridad, pero no domina su corazón. Y esto es un drama, un tremendo drama. Porque de nada me sirve tener mi bolsillo lleno de dinero por ser tan exitoso moviendo una máquina o trabajando o lo que sea, cuando vivo iracundo conmigo mismo, cuando nadie me puede hablar porque siempre la respuesta es una grosería, es un insulto, es una palabra soez, una palabra fuerte, estresados, amargados, iracundos. Dice el catecismo, el hombre en el paraíso estaba íntegro, estaba libre. ¿Libre de qué? Libre de la concupiscencia. ¿De cuál concupiscencia? Y entonces nos remite a la primera carta de San Juan 2:16. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Y esto lo ha interpretado la Iglesia, este versículo de la primera carta de San Juan 2:16. Lo ha interpretado la Iglesia en esa triple concupiscencia que nos somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación
de sí contra el imperativo de la razón. Es decir, los tres enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. La carne es la apetencia de los sentidos, estar siempre buscando el placer, estar siempre buscando la comodidad. El mundo, esa apetencia de los bienes terrenos, estar siempre buscando tener por tener. Y el demonio, esa apetencia de afirmarse a sí mismo contra el imperativo de la razón, es decir, la soberbia. Los tres enemigos del hombre: la carne, el mundo, el demonio. El placer, el tener y la soberbia. Y si nos fijamos bien, queridos amigos, Adán y Eva en el paraíso no tenían estas tres concupiscencias, ni de la carne, ni del mundo, ni del demonio. Ellos eran humildes y vivían en perfecta docilidad a la verdad, vivían en el dominio de sí y dominaban el mundo. Pero comenzaban primero dominándose a sí mismos. Y continúa el catecismo y dice en el número 378, signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Génesis 2:8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. O sea, Dios hizo ese jardín para mí. La amistad que tienen con Dios hace que sea maravillosa su estancia allí. Y dice que les ha encomendado cultivar la tierra y guardarla. Cultivar la tierra y guardarla. Como que les ha encomendado la creación. Eres un guardián. Y fijémonos que dice que al principio el trabajo no les parecía penoso. ¿Bien? Todo lo contrario de nosotros, que aunque amemos nuestros trabajos, nos parecen penosos, cansados, fatigosos. Es la consecuencia del pecado. Pero al inicio no fue así. El trabajo no les será penoso. Génesis 3, 17, 19. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Este es un pasaje bíblico que nos hace chocar con el realismo. Este es nuestro drama. Entre menos unidos estemos a Dios, más penoso resultará el trabajo. Pero cuando vives en gracia, cuando permites que esa gracia lo empape todo, entonces nuestro trabajo en la tierra se tornará gratificante, así como lo vivían Adán y Eva en el estado paraíso antes del pecado. Y nuestra tarea es esta, queridos amigos, cada día: ir en este mundo donde nos toca vivir, reconquistando el paraíso. Esa es nuestra tarea, ir reconquistando el paraíso, ir viviendo el cielo en la tierra. Y aquí entonces vale la pena uno preguntarse: ¿cómo vivo yo mi trabajo? ¿Cómo vivo yo mis relaciones? ¿Cómo colaboro yo como hombre, como mujer, a la administración de esta creación? Y hay que decir que Adán y Eva eran guardados por Dios para ellos poder ser guardianes de la creación.
Ellos estaban guardados por la armonía y la gracia. Por lo tanto, hay que ser guardados para poder guardar. Y esa es nuestra tarea. Fíjense pues, queridos amigos, cómo estos números del catecismo nos van comprometiendo a volver a reconquistar el paraíso, viviendo el cielo en la tierra, siendo guardados para guardar. Me voy a guardar, me voy a dejar amar por Dios, me voy a esforzar por vivir en su gracia para poder guardar, para poder ser un buen administrador. Y termina el catecismo en el número 379 diciendo: toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Esto será el tema de la próxima semana, cuando entremos ya de lleno a hablar sobre el pecado original. Por lo tanto, queridos amigos, entendemos que esta historia original en la que Dios ha llamado a Adán y Eva a la intimidad con Él, fue dramáticamente rota por el pecado original que iremos explicando poco a poco, pero que Dios, al verlo, no se ha quedado con los brazos cruzados ante este drama del hombre, sino que Dios va a enviar una respuesta perfecta para nuestro bienestar, que será la venida de su único Hijo, Jesucristo.